que te vean con tu gato. Mami, ya no habla. Buenas tardes. Chicos, ¿me podrían confirmar si se me escucha? Yo sí lo escucho, compañero. Ya, listo. Gracias. Ahorita voy a comenzar a compartir la pantalla. Espérenme un momentito porque mi internet no está muy rápido. Chicos, ¿me podrían confirmar si se ve la pantalla? Sí. Ya, listo. Listo. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es María José Morillo Ramos. Yo seré su tutora en esta cátedra de Anatomía 1, este repaso número 1, en el cual abarcaremos temas como planimetría y cavidades corporales. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es cuál es el significado de anatomía. En nuestro caso, humana. La palabra anatomía viene de la siguiente etimología. Proviene del griego ana, que significa arriba, y tegnein, que significa cortar. Una vez uniendo estas dos palabras, nos forma el término anategmein, el cual significa cortar de arriba hacia abajo. Entonces, la anatomía va a ser la ciencia que se encarga del estudio de las estructuras del cuerpo humano, es decir, su posición y su relación con todas las estructuras para formar un todo. En esta diapositiva nosotros podemos observar algo sumamente importante conocido como la posición anatómica. Esta posición anatómica comprende de la siguiente manera. Primero, la persona debe estar en bipedestación, es decir, que debe estar de pie, erguida. Vemos que sus pies deben tocar el piso, vemos que deben estar ligeramente separados, los brazos también ligeramente separados y las palmas deben estar en supinación, es decir, que miren hacia el frente. Como vimos, el antebrazo
en posición anatómica está en supinación. Es decir, que la palma se encuentra mirando hacia el frente. Mientras que si pusiéramos el antebrazo en posición prona, vamos a ver que mira hacia atrás o mira hacia abajo. Les digo esto porque es una información importante reconocer cuando nos encontramos en una posición supina y en una posición prona, ¿ya? Cuando vemos en la posición supina, vemos que los dos huesos que conforman el antebrazo, es decir, el radio y el cúbito, o también llamado ulna, vemos que el radio está en posición lateral, ¿ya? Al cúbito. Y vemos que se encuentran paralelos, mientras cuando se encuentra el antebrazo en posición prona, vemos que el radio cubre al cúbito, ¿listo? Y vemos que cerca del complejo articular del codo, vemos que aún el radio sigue lateral, pero cuando nos dirigimos a la parte radiocarpiana, vemos que la posición cambió, ya no es lateral, sino es medial, ¿ya? Entonces, la mayoría de libros van a utilizar esta posición anatómica para la descripción de de todos los componentes de las estructuras. Entonces, siempre vamos a ver en posición supina. ¿Listo? En la siguiente diapositiva ya comenzamos a ahondar un poco sobre la planimetría. Pero entonces, ¿la planimetría qué es? La planimetría es un método sencillo que utilizamos para estudiar al cuerpo humano. ¿Mediante qué? Mediante líneas y planos imaginarios. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta planimetría? Porque nos permite analizar y comprender todas las estructuras del cuerpo humano. ¿Para qué se los utiliza o para qué se usa? Para poder identificar o comenzar a describir algunas estructuras anatómicas normales de las patológicas. Entonces, comencemos. Los planos hacen referencia a superficies imaginarias, las cuales dividen al cuerpo para facilitar la descripción. Los principales planos que encontramos son tres. Encontramos el plano sagital, el plano transverso y el plano coronal. En esta imagen nosotros podemos observar los diferentes planos. Vemos que el plano sagital, que está de color turquesa, vemos que va a dividir al cuerpo de manera vertical, dándonos como resultado dos partes, una izquierda y otra derecha. El plano transversal, como vemos, divide el cuerpo de manera horizontal, dándonos dos mitades, una superior y otra inferior. Mientras que el plano frontal, vemos que también divide el cuerpo verticalmente, pero lo hace de manera perpendicular al plano sagital. Es decir, que nos va a dar también dos segmentos, uno anterior y uno posterior. Entonces, el plano frontal nos iba a dar dos segmentos, es decir, uno anterior y otro posterior. El plano sagital nos va a dar uno izquierdo y otro derecho. Mientras que el transversal nos va a dar un plano superior e inferior, como podemos observar aquí en la siguiente imagen. Entonces, el plano frontal, anterior y posterior. El plano transversal, superior e inferior.
y el plano sagital, lado derecho y lado izquierdo. En esta imagen nosotros podemos apreciar diferentes cortes a lo largo del trayecto humano. Encontramos primero un corte sagital, pero a nivel pélvico. Encontramos un corte frontal a nivel torácico y un corte transversal a nivel de los ojos. ¿Listo? Algo también importante que debemos reconocer son los términos direccionales. Los términos direccionales van a hacer referencia a todas las palabras, las cuales nos van a ayudar a relacionar una estructura con otra, ¿ya? En la siguiente imagen, yo les traje un pequeño cuadrito con los principales términos y su significado para que puedan darle una revisada rápida. Entonces, vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, encontramos que la aorta va a ser ventral a la columna vertebral. Recordamos que era ventral hacia el frente o la parte del vientre. Entonces, como vemos, la aorta va a ser ventral a la columna vertebral. ¿Ya? Utilicemos el término dorsal. Podemos decir que la columna vertebral es dorsal a la aorta, ¿verdad? Otro ejemplo podríamos utilizar que el esternón es anterior al corazón. Podemos utilizar también que el esófago va a ser posterior a la tráquea. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, que el corazón se encuentra medial a los pulmones, ¿verdad? Aquí también podemos encontrar otra terminología. Podemos decir que la médula espinal, que la médula espinal se encuentra caudal al encéfalo. Podemos decir que la piel es superficial a comparación de los músculos, ¿ya? Con eso hacemos referencia a los términos direccionales, es decir, que nos permiten ubicarnos a las estructuras para que las podamos relacionar unas con otras. Entonces, al momento de estudiar el cuerpo humano, se decidió dividirlo por regiones corporales, las cuales encontramos dos regiones sumamente importantes, las cuales son la región axial y la región apendicular. Como vemos, esta región axial va a abarcar, ¿qué cosa? La cabeza, la región cervical y el tronco. Mientras que la región apendicular va a abarcar las extremidades tanto superiores como inferiores. Recordemos que existen unas zonas de anclaje que se conoce con el nombre de cinturas. Es decir, que vamos a poseer dos cinturas. Una cintura escapular que se va a encargar de unir el miembro superior al tronco y una cintura pélvica, la cual va a unir la extremidad inferior con el tronco, ¿verdad? Entonces, ahí encontraríamos las regiones corporales, axial y apendicular. Y también las zonas de anclaje, que eran dos, la cintura escapular y la cintura pélvica. Para nosotros, al momento de inspeccionar el abdomen, recordaremos que hemos visto cuadrantes o hemos visto regiones. Estas son maneras de poder dividir a la cavidad abdominal. Si nosotros lo hacemos por cuadrantes, vamos a utilizar dos líneas, las cuales van a ser perpendiculares y se van a unir
al momento de llegar al ombligo, formando 4 cuadrantes, los cuales serían un cuadrante superior derecho, un cuadrante inferior derecho, un cuadrante superior izquierdo y un cuadrante inferior izquierdo. Aquí vemos diferentes partes del cuerpo. Aquí encontramos un estómago, encontramos aquí la décima costilla y la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, al momento de dividirlo por cuadrantes, utilizábamos líneas pendiculares que se unían en el centro, dividiendo al abdomen en 4 cuadrantes. ¿Ya? No solamente podemos dividir a la región abdominal por cuadrantes, sino también por regiones, ¿verdad? Entonces, aquí utilizaremos 4 líneas, las cuales van a ser 2 horizontales y 2 verticales. Las líneas verticales son las más sencillas, son estas. Estas líneas se las conoce con el nombre de medio clavicular. ¿Por qué? Porque atraviesan en la parte media de la clavícula. Medio clavicular. Ahora comenzaremos con las 2 líneas horizontales. La primera se le conoce como línea subcostal. ¿Por qué? Porque pasa de izquierda a derecha hacia las últimas costillas, ¿verdad? Y también vamos a encontrar la segunda línea horizontal conocida como línea bicipital o línea intervercular, la cual se le conoce así porque pasa de izquierda a derecha a las espinas ilíacas anterosuperiores, es decir, aquí, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos dividido a nuestra cavidad abdominal por regiones. Ahora, si nosotros queremos nombrarlas, podemos poner que de la siguiente forma. Esta es la región epigástrica y acá también se les conoce como región hipocondrial. Según el lado, este sería región hipocondrial derecha. Esta sería región hipocondrial izquierda. Encontramos la región mesogástrica o también llamada región umbilical. Y aquí encontramos el flanco derecho y el flanco izquierdo. Por último, encontramos la región hipogástrica y aquí encontramos a la fosa ilíaca derecha y a la fosa ilíaca izquierda. Entonces, así es como podemos dividir a la cavidad abdominal en regiones. ¿Listo? Y aquí encontramos una imagen donde hace referencia a las principales órganos que se encuentran. Por ejemplo, encontramos el hígado, la vesícula biliar, encontramos el intestino grueso, el intestino delgado, la vejiga y la uretra, ¿verdad? En la siguiente imagen yo les he traído las principales regiones corporales, tanto de una vista anterior como de una vista posterior de tanto sexo femenino como sexo masculino. Entonces podemos observar que la región cefálica hace referencia a la cabeza, la región facial hace referencia a la cara, la región cervical al cuello, la región torácica, encontramos la región esternal y la región pectoral. Con respecto a la extremidad superior, vamos a ver la región acromial, la región axilar, la región braquial, haciendo referencia ¿qué? Al brazo, la región cubital al codo, la región antebraquial al antebrazo, la región carpiana a la muñeca y la región palmar a la palma de la mano. Entonces, lo mismo encontramos en el sexo masculino. También encontraremos la región umbilical, que hace referencia al ombligo, la región abdominal, la región inguinal y la región púbica, ¿verdad? Con respecto a las extremidades inferiores, vamos a encontrar la región coxal, que hace referencia a la cadera. Ahí ustedes
van a ver que hay una articulación que se le conoce como coxofemoral, que es la articulación principal de la cadera. Encontramos la región rotuliana, que hace referencia a la rodilla. Vemos aquí también que con respecto a la extremidad inferior, vemos a la región de la pierna, que hace referencia a la pantorrilla, la región femoral hace referencia al muslo y encontramos que la región tarsal hace referencia al tobillo y encontramos también la superficie plantar, que hace referencia a la planta del pie. Esto es visto de una parte anterior. De una parte posterior encontraremos la región craneana, la región de la nuca, la región interescapular, es decir, que va a estar entre ambas escápulas, la región escapular, la región vertebral, la región lumbar, la región sacra, encontramos la región perianal, la región femoral, la región poplitea y también encontramos la región tarsal y la calcánea, que hace referencia al talón. ¿Listo? Esto haciendo referencia a las regiones corporales. Ahora, una vez ya sabiendo las regiones corporales, tenemos que hablar sobre las cavidades corporales y las membranas. ¿Qué son las cavidades corporales? Las cavidades corporales son espacios huecos, los cuales se encargan de contener a los órganos, ¿verdad? A los órganos internos. ¿Cuál es la función de esto? Proteger, separar y sostener a los órganos internos. Para el estudio de las cavidades corporales, los dividimos en una cavidad ventral o celoma y una cavidad dorsal, ¿verdad? Entonces, como vemos, la cavidad dorsal va a estar compuesta por la cavidad craneal y la cavidad espinal. Mientras que la cavidad ventral va a componerse por la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. Ahora, estas cavidades corporales no están solas, sino que están acompañadas de unas membranas, las cuales tienen la función de ¿qué? De permitir el deslizamiento y evitar la fricción de las estructuras. ¿Ya? Entonces, con respecto a la cavidad craneal y al conducto medular, su membrana se les conoce con el nombre de meninges. A la cavidad torácica vamos a encontrar membranas tales como pleuras y pericardio. Y la cavidad abdominopélvica encontraremos peritoneo. Entonces, comencemos a analizar cada una de estas. La primera, comenzaremos con la cavidad dorsal, ¿verdad? Que está compuesta por la cavidad craneana y el conducto vertebral. Entonces, dentro de la cavidad craneana, nosotros encontramos diferentes órganos. Encontramos el cerebro, encontramos el cerebelo, encontramos el tallo encefálico y otras estructuras más, ¿ya? Y encontramos también en el conducto vertebral la médula espinal. Recuerden que el encéfalo y la médula espinal forman parte del conocido sistema nervioso central, el cual se encarga de controlar todas las acciones que realice nuestro cuerpo, desde la respiración hasta caminar o hasta mover un brazo. ¿Listo? Ahora, vemos que la cavidad craneana, como el conducto vertebral, va a estar tapizado de unas membranas conocidas como meninges. ¿Ya? Aquí vemos. Podemos ver que son 3 meninges en total. De superior a inferior o de superficial a profundo, encontramos la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entonces, como podemos encontrar aquí, dura madres, aracnoides y pía madre. Ahora, estas se encuentran tanto en el encéfalo como en la médula espinal, recubriéndolas, protegiendo a estas estructuras sumamente importantes. A la dura madre también se le conoce con el nombre de paquimeninge.
aquí hace referencia a grueso. Y la aracnoides y la pía madre pertenecen a las leptomeninges, las cuales hacen referencia a que son más finas. Entonces, ¿por qué se le conoce con el nombre de duramadre? Se le conoce con este nombre porque, por su consistencia, porque es la más dura a comparación de las otras, es la más gruesa. Las aracnoides vemos que recibe estos nombres porque al momento de levantarlas van a aparecer unas especies de trabéculas, los cuales asemejan a la forma de una telaraña. Y es por eso que se les conoce como aracnoides, ya de arácnidos, ¿verdad? Y por último, la pía madre, la cual va a estar adosada directamente al tejido nervioso, es decir, que está literalmente pegada. Entonces, estas meninges las encontramos tanto en el encéfalo y en la médula espinal. Ahora pasaremos a la parte de... ya, entonces, ya vimos la cavidad dorsal, que estaba compuesta por la cavidad craneana y el conducto vertebral. Ahora nos vamos a ir a la cavidad ventral, la cual va a estar dividida por un músculo conocida con el nombre de diafragma, ¿verdad? Entonces, este diafragma va a dividir esta cavidad ventral en dos, en la cavidad torácica y en la cavidad abdominopélvica. Esta cavidad abdominopélvica vemos que está constituida por la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Entonces, comencemos primero con la cavidad torácica, ¿verdad? Entonces, la cavidad torácica, vamos a ver que se encuentra también compuesta por otra cavidad conocida con el nombre de mediastino. ¿Ya? Este mediastino va a estar compuesto por dos partes, uno superior y el otro inferior. El que más importancia tiene es el mediastino inferior, ¿ya? Este mediastino inferior lo podemos dividir en tres, en un mediastino inferior anterior, medio y posterior. En este mediastino anterior nosotros vamos a encontrar al esternón y al timo. En el mediastino medio netamente encontramos al corazón y en el mediastino posterior vamos a encontrar a la aorta descendente, la columna vertebral y el esófago, ¿ya? Entonces, eso es lo que está compuesto el mediastino inferior. Ya, este mediastino también va a alojar al órgano más importante de la región torácica, que es el corazón, ¿verdad? Ahora, esta cavidad torácica, recordemos que va a tener también otras cavidades que se les conoce como pleurales. En total son dos, las cuales van a alojar a los pulmones. Entonces, la cavidad torácica va a tener dos cavidades pleurales y una cavidad mediastínica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que el corazón va a estar cubierto por una doble capa, la cual va a ser una interna y otra capa externa. Ya. Con respecto a la capa interna, vamos a ver que va a recibir el nombre de pericardio visceral. ¿Por qué? Porque está adosado directamente al tejido del órgano, ¿verdad? Y otro que sería la capa externa, que sería el pericardio parietal, haciendo referencia al saco pericárdico. Entre ambos
pericardios, tanto el parietal como el visceral, vamos a encontrar una cavidad pericárdica, que sería esta. En esta cavidad pericárdica existe un líquido pericárdico, el cual es un líquido seroso. Y como les mencioné, esto permite el deslizamiento de las estructuras y que se evite la fricción del mismo. ¿Ya? Tanto como el corazón, el pulmón también va a tener estas pleuras. Va a tener una pleura visceral y una pleura parietal, ¿verdad? Entonces, esta pleura, vamos a ver qué representaba a la capa interna. ¿Por qué? Porque está directamente adosada al tejido, mientras que la pleura parietal va a recubrir a toda la cavidad. Y recordemos que el espacio entre ambas pleuras sería la cavidad pleural. Entonces, recordamos, el corazón va a tener una doble capa conocida como pericardio. Y en cambio los pulmones van a tener también una doble capa conocida como pleura. Ambos tienen tanto una parte interna y otra parte externa. La parte interna es visceral, ¿ya? Pericardio visceral en el corazón, pleura visceral en los pulmones. Es decir, que van a estar adosadas directamente al tejido, ¿ya? Mientras que la capa externa, en el caso del corazón, pericardio parietal, y en el caso de los pulmones, pleura parietal, van a adosar la cavidad, ¿ya? Es decir, que van a cubrir a toda esta cavidad torácica, ¿verdad? Y recordemos que entre estas pleuras encontrábamos el líquido, este líquido seroso, ¿ya? En el caso del corazón, líquido pericárdico, en el caso de la pleura, líquido pleural, ¿ya? Por último, vamos a encontrar la cavidad abdominal, ¿verdad? La cual, como vimos, se dividía en dos, en una cavidad abdominal y en una cavidad pélvica. Entonces, en la parte de aquí nosotros podemos encontrar la división de esta cavidad abdominopélvica. Vemos que esta cavidad abdominopélvica va a contar también con una membrana serosa, pero esta se conoce con el nombre de peritoneo, ¿ya? Su capa exterior, recordemos que es el peritoneo parietal, es decir, que va a recubrir toda la pared de la cavidad, mientras que el peritoneo visceral se va a plegar hacia adentro de la pared corporal y va a envolver a todas las vísceras abdominales para poder mantenerlas suspendidas, ¿ya? Entonces, vamos a ver que se conoce como cavidad peritoneal al espacio que se encuentra entre entre ambos peritoneos, tanto el visceral como el parietal, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llamaría el líquido? Líquido peritoneal. Existen unos órganos de la cavidad abdominal que van a descansar sobre la pared posterior del cuerpo y estos solamente se encuentran cubiertos por peritoneo. Se dice que estos órganos reciben el nombre de retroperitoneales. ¿Cuáles serían los órganos retroperitoneales? Encontraríamos como los riñones, los uréteres, las glándulas suprarrenales y los principales vasos sanguíneos como la aorta y la vena cava inferior. ¿Listo? Podemos observar también diferentes partes de peritoneo en las siguientes imágenes. Y bueno, chicos, esto sería la clase de anatomía 1.
sobre cavidades corporales y sobre planimetría. Si tienen alguna pregunta, me la dicen para poder repetir la parte que no se entendió. Sí, una cosita. ¿Podría mostrarnos la diapositiva en la cual están las cavidades? Es que no alcancé a notar esa parte. ¿Esta? ¿O No, la otra? la que está como un cuadrito. ¿Esta? Sí, esa. Gracias. Listo. ¿Otra pregunta? No sé si me están escribiendo en el chat, no puedo ver. Chicos, ¿no hay otra pregunta? Yo tengo una pregunta. En la parte de las regiones que explicó que se dividen verticales y horizontales, ¿cómo se les llamaba a las ¿Listo? verticales? Un ratito, por favor. ¿Todavía ven las diapositivas? ¿O ya no? No. Dame un ratitito. Ya, a ver, mira, te lo explico así rapidito. Habían 3 planos, ¿verdad? El sagital, el transversal y el coronal, ¿ya? Imagínate tú siempre una línea. Tanto el sagital como el coronal son 2 líneas verticales. La diferencia es que uno divide al cuerpo en una parte izquierda y derecha. Esa es la sagital. Imagina una línea así y divides una parte izquierda y otra parte derecha. Y en cambio, el sagital divides al cuerpo también en una parte vertical, pero está perpendicular al sagital, ¿ya? Entonces, por eso divides al cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. Y ahorita te presento otra vez las diapos para que se vea mejorcito. Déjame digo. Un ratito. Y ahorita ya me está cargando más. A ver. Ahí está, mira. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ya, mira. Por ejemplo, aquí está el plano sagital, mira. El sagital es el turquesa. Si ves que divide el cuerpo por la mitad, una parte derecha y una parte izquierda. Mientras que el plano sagital, ya, perdón, el plano frontal divide el cuerpo también de manera vertical, pero lo hace perpendicular al plano sagital. Es decir, que va a dividir el cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. No sé si se entendió o déjame ver. Ay, no sé cómo ponerlo. Ay. Ya. A ver, espérate. Iniciar el draw. A ver. Ya. Imaginemos que esta es una persona, ¿ya? Encontramos el tronco, ¿ya? ¿Verdad? Si nosotros decimos que es un plano sagital, es decir, que va a dividir el cuerpo en 2 partes. Trazamos una línea en pleno centro, 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 centro. Entonces, ¿qué nos da? Una división, 2 partes. Una parte derecha
y otra parte izquierda. Mientras que en el plano frontal ya está más como que si la persona estuviera como que de lado. ¿Ya? Así como está la imagen. No sé cómo hacer de lado. Pero entonces divide a la persona en una parte anterior y en otra parte posterior. No sé, creo que no se me entiende. No, sí, sí entendí. Ay, Es que no que me no quedaba. sé. Ya. Sí, Ya. mira, tanto el frontal como el sagital sí son líneas verticales, solamente que es frontal es perpendicular y es por eso que te da una parte anterior, así como la parte del rostro y una parte posterior, imagínate la parte de la cabeza, ¿ya? Ya, eso ya me quedó claro. Gracias. Ya, ¿alguna otra preguntita? El plano es frontal o coronal, ¿verdad? Se le puede llamar de Sí, cualquier frontal forma. o coronal. Ya, gracias. ¿Otra pregunta? No sé, algo de mediastino, algo de las... Acerca del plano parasagital. Ya, a ver. Ya. El plano parasagital, que ya dice que es sagital, ¿ya? Vamos a ver que sí va a dividir al cuerpo en una parte derecha y una izquierda. Si dice parasagital, es decir, que va a ser un corte como heterogéneo. El plano sagital se caracteriza porque divide el cuerpo homogéneamente, es decir, que una parte derecha y una parte izquierda. Pero en cambio, el parasagital es el que divide el cuerpo de forma heterogénea, ¿ya? Una parte también izquierda y derecha. No sé si me hice entender. Lo que deben de recordar que el sagital lo hace homogéneo y el parasagital lo hace heterogéneo. Recuerden que homogéneo es igual y hetero es diferente. Yo tengo una pregunta. Espérame un ratito. Ya, ahorita sí. Ya, ¿puedes explicar sobre los órganos intraperitoneales y los retroperitoneales? Porque no entiendo eso de la ubicación. Ya, mira, espérame un ratito. A ver, ¿dónde está? Creo que ya está por el final, ¿verdad? Sí, al final creo. ¿No? Sí. Ya, mira. Existen órganos que se les conoce con el nombre de retroperitoneales. ¿Por qué? Porque estos órganos, como su nombre lo dice, ¿ya? Están detrás, ya se podría decir que están cerca de la pared posterior, la cavidad abdominal, ¿ya? Y se les dice también retroperitoneales porque están cubiertos por peritoneo, ¿ya? Y con respecto a los intraperitoneales, son los órganos que están cubiertos por peritoneo y se comunican con la pared posterior, ¿ya? Y esto se les conoce como ay, intraperitoneales. Espérate, déjame hacerlo un mapita ya para... A ver, déjame ver, ¿cómo escribe aquí? Ya, a ver, déjame. Ya, a ver, retro.
A ver, serían los órganos de la cavidad abdominal sobre la cavidad posterior del cuerpo. Y solo están cubiertos por no. Ya, ahí está la diferencia. A ver, ahí están los retroperitoneales y los y los intraperitoneales. Yo te pongo la imagen. A ver dónde está retroperitoneales. Ya, ahí estaría. Ya te hice un cuadrito. Gracias. ¿Otra pregunta? Chicos, ¿tienen otra pregunta? De mi parte no. Los que ya no tenemos dudas nos podemos salir porque algunos tenemos otro curso. Ya, listo. Gracias chicos por su asistencia. El día de mañana, sí, mañana creo que sería la otra clase. Gracias. Muchas gracias, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.